División de poderes. Derecho constitucional, Argentina. Poder legislativo. Poder ejecutivo. Poder judicial. Poder ejecutivo. Es unipersonal. Será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Los únicos representantes de la voluntad popular a través del voto de los ciudadanos son el presidente y el vicepresidente. Para ser presidente y vice se requiere ser argentino nativo o hijo de argentino nativo habiendo nacido en país extranjero por opción, y las cualidades para ser elegido senador. Exige la edad de 30 años, una renta anual de 2.000 pesos fuertes o equivalente, y tener 6 años de antigüedad en la ciudadanía argentina. Duración de mandato: 4 años y podrán ser reelegidos o suceder recíprocamente por un solo periodo consecutivo, cesando en el poder el mismo día en que expira el periodo de 4 años. La reforma de 1994 admite solo una reelección, pudiendo volver a ser elegidos con el intervalo de un periodo. Al tomar posesión del cargo deben prestar juramento ante el Congreso reunido en asamblea, respetando sus convicciones religiosas de desempeñar el cargo con lealtad, patriotismo y observar. Hacer observa fielmente la Constitución. El presidente es el titular del Ejecutivo. Elección de presidente y vicepresidente. Elección directa y de doble vuelta o balotaje. Dentro de los 2 meses anteriores a que concluya el mandado del presidente en ejercicio, se convocará a elecciones generales para que se elija a quien ha de ocupar la primera magistratura como presidente de todos los argentinos. Si la fórmula más votada obtiene en la primera votación más del 45% de los votos afirmativos válidamente obtenidos, no se computan los votos en blancos, ni los que consideran nulos, accede al cargo, aun cuando la fórmula ganadora hubiere obtenido una cifra menor, pero del 40% de los votos efectuados válidamente emitidos y la diferencia con la fórmula que le siguen en orden de méritos fuera mayor de 10 puntos porcentuales, también serán consagrados presidente y vice. En el supuesto de ninguna de las anteriores, habrá segunda vuelta electoral entre las 2 fórmulas más votadas a realizarse dentro de los 30 días de la anterior. Acefalia. En el caso de muerte, renuncia o destitución del presidente, se da un supuesto de vacancia definitiva en el que el vicepresidente asume el cargo hasta completar el periodo por el cual fue elegido. En caso contrario, el reemplazo es mientras dure la ausencia del titular del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo: triple actividad. La política gubernativa, la función administrativa y la ejecución o decisión ejecutoria que recae en la aplicación y el cumplimiento de una decisión que puede emanar tanto de la ley de Congreso, de una decisión judicial o del mismo órgano ejecutivo. Las elecciones presidenciales son personalizadas y polarizantes sobre la base del liderazgo de cada candidato. Por lo general, el presidente es el jefe del partido gobernante. Las funciones del Ejecutivo son ejercidas de manera cotidiana y continua. Tiene contacto cotidiano e inmediato con la realidad económica y social del país. Cuenta con una completa información y dispone de los medios de acción necesarios para desempeñarse con prontitud, eficacia y conocimiento de las cosas en resguardo del bien común. Logra la aprobación de las leyes que necesita para sus objetivos de gobierno. Atributos del presidente. Las relaciones internacionales. El presidente representa al país frente a la comunidad internacional, monopoliza el derecho a vincularse con los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales. Es el Poder Ejecutivo quien reconoce a los estados y los gobiernos extranjeros y recibe a sus embajadores y cónsules. Presidente concluye y firma tratados, concordatos con la Santa Sede y otras negociaciones para mantener buenas relaciones con organizaciones internacionales y extranjeras. Poder reglamentario. Se distinguen entre reglamentos de ejecución. Se refiere a la facultad del Poder Ejecutivo para expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes, de manera tal que sancionada una ley por el Congreso, dicta las normas complementarias para hacer posible su cumplimiento. Delegados. Dicta el poder en virtud de una habilitación expresada del legislativo. Están previstos para cubrir aspectos de detalle de un marco legal prefijado. Autónomos. C. Dicta en ejercicio de sus amplias potestades de organización administrativa y de necesidad y urgencia. Solo respecto de materias propias del legislativo en situaciones de grave emergencia pública para atender situaciones que no admiten demora. Participación en el proceso legislativo.
La Constitución prevé 4 etapas en el trámite de sanción de las leyes. Primera. Se relaciona con la iniciativa de las leyes, lo faculta para presentar proyectos de ley en cualquiera de las cámaras del Congreso. Segunda. El trámite que en el exclusivo ámbito del Congreso tiene el proyecto de ley, con el resultado final de su aprobación por ambas cámaras, se denomina constitutiva. Tercera. El Ejecutivo cumple un rol trascendente. Consiste en examinar la ley sancionada por el Congreso para su aprobación, la promulga o, si no está de acuerdo, tiene la facultad de vetarla total o parcialmente, con lo que vuelve al Congreso para un nuevo examen. Cuarta. Tiene el deber constitucional de publicar la ley que ha promulgado, lo que se relaciona con la obligatoriedad de la ley y la publicidad de los actos de gobierno. El veto es una facultad exclusiva y discrecional del presidente. Consiste en desechar u objetar una ley sancionada por el Congreso. Es una forma de control que ejercita el Ejecutivo sobre el Legislativo. Impedir que lo sancionado por el Congreso se convierta en ley de la nación. Sus objeciones deben ser comunicadas al Congreso al devolver el proyecto de ley y son publicadas en el Boletín Oficial, lo que causa el efecto de un nuevo tratamiento y votación. Promulgación tácita. Puede ocurrir que el Ejecutivo deje pasar 10 días hábiles desde que la ley sancionada por el Congreso le fue presentada sin adoptar temperamento alguno, con lo que está en condiciones de ser publicada en el Boletín Oficial. Apertura de las sesiones. El presidente hace anualmente apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, reunidas ambas cámaras en Asamblea Legislativa, el 1 de marzo de cada año, para presentar un informe sobre la situación general del país. Prórroga de las sesiones. El presidente está autorizado para prorrogar las sesiones ordinarias a partir del 1 de diciembre o convocará sesiones extraordinarias cuando el Congreso se encuentre en receso si un grave interés de orden o de progreso lo requiere. El presidente firma un decreto de convocatoria, con el enunciado de los proyectos de leyes que lo justifican y que pretende sean tenidos en cuenta por el Congreso durante el periodo extraordinarios. Nombramientos. El presidente realiza por acto de su propia voluntad, jefe de gabinete, demás ministros y secretarios de Estado, agentes consulares, funcionarios y demás empleados en el ámbito administrativo. Designa embajadores, ministros plenipotenciarios y hace oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, con acuerdo del Senado. Poderes militares. El presidente es el que ejerce el mando de las Fuerzas Armadas. Además de esto, está a su cargo la organización y distribución de las fuerzas según las necesidades del país, tanto en época de paz como en situación de guerra. Es el responsable de la declaración de guerra o de paz, con autorización del Congreso. Facultad durante el estado de sitio. Puede ser por conmoción interior, es facultad del Congreso y solo en caso de receso puede declararlo el Poder Ejecutivo o el ataque exterior. El presidente lo declara con acuerdo del Senado y por tiempo limitado. Facultades del presidente. En ejercicio de la actividad administrativa, designa a empleados y funcionarios administrativos, concede jubilaciones, pensiones, retiros y licencias, según las leyes que el Congreso al efecto sanciona. En caso de receso del Congreso decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de B.S. para su tratamiento legislativo. Puede ausentarse del país con autorización del Congreso y sin licencia por razones justificadas de servicio público. Puede cubrir las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado y que ocurran durante el receso. Si el Senado no presenta posterior acuerdo, el nombramiento cesa al finalizar el periodo legislativo. El jefe de gabinete de ministros. Se lo ha incorporado con la reforma de 1994. Tuvo por objeto dar una mayor eficacia en el desenvolvimiento de la función ejecutiva, mejorar el equilibrio en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y flexibilizar el funcionamiento del Ejecutivo adaptándolo a circunstancias políticas variables. El jefe de gabinete y los demás ministros del Poder Ejecutivo son designados y removidos por el presidente. Atribuciones. Ejerce la administración general del país, colabora también con el presidente en la conducción política de la administración. Efectúa los nombramientos de los empleados de la administración. Ejerce las funciones y atribuciones que le delegue el presidente. Coordina, prepara y convoca a las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente. Envía al Congreso los proyectos de ley de ministerios y presupuesto nacional.
Ejecuta la ley de presupuesto haciendo recaudar las rentas y decreta su inversión. Refrenda los decretos reglamentarios de las leyes. Puede concurrir a las sesiones del Congreso y participar de los debates, pero no puede votar las leyes porque es tarea exclusiva de los legisladores. Debe presentar una memoria detallada de la gestión de cada uno de los ministerios. Produce los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las cámaras requiera al Poder Ejecutivo. Refrenda los decretos presidenciales que ejercen facultades delegadas bajo control de la Comisión Bicameral Permanente, así como también, con igual trámite, los decretos de necesidad y urgencia. Obligación concurrir alternativamente a cada una de las cámaras del Congreso, al menos una vez por mes, a los efectos de informar sobre la marchar del gobierno, con lo que se pretende una relación más fluida entre ambos poderes, siendo el jefe de gabinete nexo entre el Ejecutivo y el Congreso.